Bueno, pues bienvenidos a otra conversación en Atlas Tecnológico. Esta vez estamos encantados de contar con otro de los protagonistas del Collaborate de Pamplona Industria, un ecosistema sostenible, que es el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Miquel Irujo. Además, una persona eh, que ha estudiado, ha reflexionado y ha hablado sobre innovación regional en ámbito europeo y que participa en uno de los momentos que para nosotros es más importantes del evento, que es el homenaje que vamos a hacer a la figura de Manuel Torres, fundador de M. Torres Diseños Industriales. Qué importante es, Miquel, bienvenido, muchas gracias por dedicarnos un tiempo. Qué importante es homenajear a los innovadores, ¿verdad? Hombre, por supuesto, y sobre todo una figura como Manuel Torres que fue, por un lado, abrió desde luego muchas fronteras, muchas barreras, inspiró desde luego a muchos otros, y esto es lo que nos hace falta muchas veces, inspiración para que otras empresas, otros proyectos, ¿no? Puedan florecer. Ahora mismo, por ejemplo, acabo de salir del Congreso de Emprendimiento, ¿no? que estamos organizando aquí precisamente en este Congreso de Palacios de Baluarte en Pamplona, y es un ejemplo más de muchas veces la inspiración que ofrecen este tipo de éxitos empresariales, pero sobre todo además yo creo que Manuel Torres tiene al cual no lo llegué a conocer personalmente, es que nunca llegué a coincidir. Eh, por desgracia falleció un poco antes de que me incorporara a la responsabilidad de consejero de Desarrollo Económico, pero desde luego su figura y la de M. Torres como empresa, como digo, fue algo muy fundamental porque rompió ese techo de cristal, vamos, de meternos en sectores donde tradicionalmente nunca habíamos estado presentes en Navarra y sectores donde a priori podía parecer que era un imposible, ¿no? Como desde Navarra vamos a estar, por ejemplo, siendo punteros en la industria aeroespacial. Y es algo que, bueno, lo rompió, y no solo para su sector, lo rompió yo creo que para todas las empresas. Entonces yo creo que su contribución al desarrollo de Navarra ha sido inmenso. Bueno, es fantástico. Además, muchas veces vale más un ejemplo que mil fundamentos de derecho en los decretos, ¿verdad? De tu trayectoria me interesa mucho esta etapa que, como delegado del gobierno de Navarra en Bruselas, ahí tú haces dos informes sobre estrategias de especialización inteligente y sobre reforzamiento de la innovación en las regiones. Y me gustaría que una parte de nuestra conversación fuera sobre esto, ¿no? Sobre cómo fomentar la innovación, ¿no? Ahí yo no sé si se ven muy diferentes las cosas cuando uno está en Bruselas a cuando uno está en el día a día, ¿no? Más sobre el terreno a nivel regional, ¿no? Esta diferencia de perspectiva, cuéntame un poco tú cómo la vives, porque es muy importante para los empresarios muchas veces que se entiendan las cosas, ¿no? Como las entendéis los que están más pegados al terreno, ¿no? Sí, no, yo siempre he dicho, o sea, Bruselas está muy pegada al terreno. Lo que pasa es que tiene otra función, que es la función, digamos, de fijar grandes estrategias. Eso es lo que a veces nos parece que está lejano, pero luego lo vamos viendo en el día a día. Entonces, eso, Bruselas es más apasionante en el sentido de que, claro, a una administración, por ejemplo, le elimina pues, cuestiones, no lidian con todo lo que es la gestión de un sistema de educación o de salud, que como vemos suelen ser muchas veces los que acaparan pues, titulares de cualquier índole, ¿no? Entonces, es verdad que cuando estás sentado con un funcionario, no tiene por qué ser un alto funcionario de la Comisión Europea, la mayor parte del tiempo estás hablando de qué vamos a hacer, cuál va a ser la estrategia, ¿no? Para los próximos años, porque tienen esa vocación clara de podernos guiar. Son cambios que muchas veces llegan con varios años de lapso, y por eso a veces nos da esa sensación de que están alejados, de que no, pero yo siempre comparo a la Comisión Europea con una gran apisonadora. O sea, una vez que empieza a rodar, va rodando y va llegando todo. Dos ejemplos muy claros de entender. Compromiso energético, ¿no? 2015 fue el Tratado de París, y claro, pues tardaron 3 años en empezar a aprobar, digamos, todo el paquete legislativo, aquel paquete de invierno que se llamó de noviembre del 16, se fue aprobando en el 18-19, y luego la transposición de las mismas ha ido llegando a lo largo del 20, 21, incluso 22. Es decir, pero todo lo que estamos viviendo de transición energética con esta generación de renovables, por ejemplo, y cambio del mix, la aprobación de esa de red eléctrica, esos 6.000 millones para modificar todo lo que es la red de transporte, la propia distribución y un largo etcétera, todo eso es consecuencia de aquello.
Hace 8 años, pero lo estamos viendo ahora. Y con la economía circular va a pasar exactamente lo mismo, porque ahora mismo hay más de una docena de reglamentos directivas que se están debatiendo en Bruselas y que nos va a cambiar el paradigma de la economía. Mm. Yo, me gusta este análisis que hacías de las estrategias de especialización inteligente, que además están dentro de tu ámbito de responsabilidad, porque hablando con Andrés Rodríguez Pose, que es un investigador de geografía política, pues veíamos, comentábamos el hecho de que muchas estrategias de especialización inteligente realmente son muy similares unas a otras, ¿no? Entonces que al final no hay mucha especialización, ves viendo lo que las regiones van proponiendo y él decía que en algún caso incluso se habían copiado, él comentaba un caso de Italia que se había encontrado y tal, pero en fin, que no sé muy bien cómo podemos vender la eficacia de este tipo de políticas cuando realmente lo ves y las regiones pues tampoco se diferencian tanto, ¿no? Yo, como siempre, no nos quedemos con los malos casos que también, y es obvio que como fue una obligación que puso la Comisión Europea, porque si no haces tu especialización inteligente, pues puede haber un riesgo de que te congelen, ¿no? Los fondos de los FEDER, los fondos FEDER regionales. Entonces es verdad que en ciertos casos se ha podido ver como una obligación. Yo, por ejemplo, aquí en Navarra, lejos de considerarlo como una obligación, como ya veníamos también de diferentes experiencias, pero así que se consideró una oportunidad para tener una visión consensuada y general de hacia dónde tenemos que ir en la economía. La S4 tiene enormes virtudes y una es, para empezar, que te obliga de manera participativa, aquí se hizo así, incluso en su día se llegó a hablar de un parlamento de la S4 en el cual participaron 100 agentes de las llamadas esa cuádruple hélice, o sea, de formación, investigación, gobierno, industria y también sociedad civil, y participaron en esa visión conjunta que se aprobó, por ejemplo, por primera vez en el año 2016, ¿no? A finales. Entonces, eso es una gran virtud. Primero te sientas con todo el mundo, pero luego creas un sistema de gobernanza y un comité de dirección en el cual pues vas contando cuáles van a ser las grandes orientaciones de gobierno hacia, por ejemplo, la transición energética o la transición de la economía circular, la digital y un largo etcétera. Entonces, eso ya lo tienes para empezar, lo has hecho de manera participativa, lo tienes escrito en un documento y ese documento lo tienes que ir desarrollando. Por ejemplo, acabo de mencionar que salimos del Congreso de Emprendimiento. Bueno, pues dentro de lo que es el desarrollo, digamos, de nuestra industria, uno de los pilares es el desarrollo de un plan de emprendimiento. Bueno, pues todo eso obedece a que tienes una estrategia general, que ese plan de emprendimiento lo has hecho en combinación con el plan industrial, que a su vez también tiene que ver con el plan de empleo autónomo que también estamos desarrollando, y también con el plan energético de Navarra, porque al final todo va unido, en la economía circular. Bueno, estás teniendo esa visión general como gobierno y no está haciendo cada departamento su plan. Y la segunda vertiente muy importante, es algo que nos suele pasar desapercibido, es cuando lo haces bien, porque como todo, o sea, la idea puede ser buena, pero si la haces mal, saldrá mal. Si la haces bien, es lo que se supone, es que te obliga a hacer esa reflexión de alinear tus políticas con las de la Unión Europea, que al final es nuestro contexto. Y esto es algo que ahora, después de la pandemia, en Next Generation tenemos más claro, pero el año 2019 tenemos una enorme lista de regiones que francamente no tenían esa vocación, digamos, de mirar mucho más allá o tenían una vocación clara, y aquí sí que puedo incluir a Navarra. Esta es una autocrítica muchas veces, compararnos con las comunidades autónomas, que por supuesto puede ser un marco de referencia, pero un marco de referencia muy limitado, ¿no? Cuando estamos hablando de que nuestro contexto regulatorio, financiero y en el mundo es la Unión Europea. Lo cual, esas dos vertientes, primero, participativo, tener una visión, unos objetivos, elaborar un plan de manera participativa, abierta con todos los sectores, en este caso económicos, sociales y tecnológicos de la región, y en segundo lugar, tener ese anclaje y ese alineamiento claro con políticas y estrategias de la Unión Europea. Qué importante es esto que comentas de la gobernanza, ¿verdad? Porque muchas veces los centros de investigación, las empresas, incluso entes de la administración, oye, qué importante que es que haya quien sepa un poco orquestar todo esto, ¿no? Que colaboremos más, ¿no? Entre regiones dentro de España, en Europa, en fin, con esta visión global, con quien sea, ¿no? Pero esta visión de que hay una cierta gobernanza en la innovación. Al final, la innovación depende muchas veces más de eso que de otros factores que pueden ser como puede ser la renta o como puede ser ¿no? De esta capacidad de que haya una gobernanza de todo, ¿no? Sí, y este, no te engaño, es el principal reto de la gobernanza de la S4 y los demás. Es decir, que la S4, por ejemplo, esos comités de dirección no se conviertan en un mero descargo, digamos, de las políticas que está haciendo el gobierno. El resto escuchan y se van, ¿no? Mirando el reloj y ya han pasado la hora y media que nos han dicho, no. Este es un reto, ahí no lo engaño, porque uno, por
no puede considerarse al gobierno solo como alguien que debe responder y actuar frente a necesidades o emergencias, sino que también cada quien tiene que dar el paso y considerar que las políticas son públicas, con lo cual todos tenemos esa responsabilidad y esa potencialidad de poder aportar, que es la que en definitiva nos gusta a todos. Entonces, no te engaño, sí que es un reto que tiene lo que es la gobernanza de la S4, o sea que realmente, por ejemplo, en este caso, si hablamos solo de empresas, se sientan protagonistas de que esa estrategia no es algo que ha hecho el gobierno con una consultora y que se pone, sino que realmente sale de nosotros, que vamos definiendo prioridades, por ejemplo, nosotros. Aquí, si me permites, un ejemplo también, porque con esto se puede entender bien. A finales del 2000, bueno, ya desde el 21, si veíamos dos ejemplos concretos, pero van de la misma metodología. A lo mejor me alargo un poco, ya lo siento, pero yo creo que merece la pena ver cuál es el valor de la S4 y cómo lo estamos aplicando en Navarra, con dos ejemplos. Hidrógeno verde y el reciclado de palas, o lo que llamamos economía circular de la energía eólica. En este caso, por ejemplo, en hidrógeno verde, ya desde el 21 estuvimos viendo que obviamente había un despegue enorme, un impulso claro por parte de la Unión Europea, y estuvimos viendo cómo podemos ayudar porque ya teníamos empresas pues, que nos indicaban que iban a hacer grandes inversiones, pero necesitaban saber dónde, porque puede ser Navarra o cualquier otra región, no solo del Estado, de Europa también. Y dijimos, ¿cómo podemos ayudar? Lo trasladamos a la S4 y dijimos, vamos a ver lo que puede hacer un gobierno, que pues elaborar estrategias, por un lado, por otro lado también mejorar normativa, que es lo que también suelen pedir siempre en ámbito industrial, dirigir ayudas públicas, programas y luego fiscalidad, ¿no? Aprovechando la potencialidad que tenemos esto en Navarra. Con lo cual, por ejemplo, en temas de hidrógeno verde, aprobamos la primera hoja de ruta del hidrógeno verde en Navarra, ya tenemos más de 50 empresas que están activas y ya saben, pues hay potenciales productores, pero también consumidores que hace falta, tecnólogos, y bueno, pues cada uno tiene transportes, pues cada uno tiene su vertiente. Tenemos una hoja de ruta, una visión. En normativa, por ejemplo, en el ámbito de reciclado de palas, seguimos siendo la única comunidad autónoma que hemos aprobado una facilitación de la repotenciación de nuestros parques eólicos. Facilitación no quiere decir que sea fácil, es más fácil, ¿vale? Eso también lo aclaro. Pero bueno, mejoramos la normativa. En tercer lugar, dirigimos gran parte de nuestras ayudas de los fondos REACT-EU a, por ejemplo, alianzas, llamamos alianzas de transición ecológica para ayudar tanto a proyectos colaborativos de hidrógeno o de reciclado de palas. Y el año pasado aprobamos deducciones fiscales del 15%, tanto en la producción y manufactura de componentes industriales del hidrógeno y otro 15% de deducción para el reciclado y también remanufactura de componentes industriales de la industria Porque eólica. vosotros desde el gobierno, a Navarra, ¿dónde veis a Navarra liderando en el ámbito industrial? Pues a 10 años vista, un poco 10, 15 años vista, que es como hay que mirar, un poco más a un plazo. ¿Dónde veis a Navarra? Obviamente en la estrategia de la S4 se ve cuáles son las intenciones, ¿no? Pero ¿dónde veis a Navarra liderando, tecnológicamente, industrialmente? Bueno, lo que sí tenemos es un tejido industrial muy grande, considerable, 30% de nuestro PIB, muy marcado además en 4 sectores muy bien definidos, también en nuestra estrategia, pues en automoción, industria eólica, agroalimentaria y también el ámbito de la salud, sobre todo medicina personalizada, que está despuntando mucho. Lo que vemos es que cada uno va a tener sus retos y tiene su desarrollo. Es decir, nos vamos a desarrollar no solo nosotros, sino todo el continente, desde luego, es en el desarrollo de esas políticas sostenibles o transición ecológica que llamamos. Los datos lo reflejan, ¿eh? Ya sabéis, el Foro Económico Mundial el pasado mes de enero destacaba cómo son 5 billones con B de euros los que va a tener que invertir la Unión Europea en esa transición. Por ejemplo, la transición hacia el vehículo eléctrico, sea o no total, pero sí es obvio que ya la inversión se está produciendo, o la inversión en mayor generación de energías renovables, que ya se está produciendo. Entonces, parte de estos 5 billones es para donde van a ir, y luego la segunda vertiente es la economía circular, clarísimamente. Yo insisto en este paquete legislativo de amplio calado que ahora mismo se está debatiendo en Bruselas por diferentes motivos, porque va unida a la estrategia de materias primas, que, en fin, que es uno de nuestros talones de Aquiles como continente. Va unido también a un cambio de paradigma en la economía, porque si seguimos con esta producción lineal, pues vamos a acabar por el planeta. Entonces, al final todos los continentes van a tener que ser circulares. Se trata de ser los primeros, para que también nuestra industria sea más competitiva, y obviamente todo eso tiene que ir apalancado con el tercer brazo, que es la digitalización, donde sí que llevamos un retraso considerable. Ahí tenemos muchos retos. Entonces, Sí. ¿dónde veo a Navarra? Es en hacer transición a nuestra industria, o sea,
la transición industrial hacia esa economía verde. Mm, es un momento apasionante. Yo la verdad es que digo a muchos que estáis en puestos de responsabilidad, que verdaderamente estáis sentados, o sea, las decisiones de hoy van a marcar mucho el futuro a medio y largo plazo. Oye, esto de que Navarra tenga el 30% del PIB sea el peso del sector industrial es tremendo, ¿no? Es que os destaca a nivel europeo y global, ¿no? Y este es un poco el secreto, ¿no? En un momento en el que los territorios están compitiendo entre sí, ¿no? Y por destacarse, ¿cuál es el secreto para tener un peso tan importante de la industria del PIB? ¿Y eso cómo se mantiene? Bueno, en Navarra la verdad es que además es curioso porque es un fenómeno reciente. O sea, lo cierto es que Navarra hasta hace 60 años era una comunidad eminentemente agrícola, ¿eh? O sea, la industria no estaba muy desarrollada y fue mediante la planificación durante los años 60 de esta política industrial clara de atracción que vino de la mano de la automoción en primer lugar, pero luego se fue desarrollando. Yo creo que son estas empresas faro que podemos tener. Hemos mencionado la figura de un Manuel Torres. De estos hemos tenido varios en Navarra, por ejemplo, por contar un ejemplo que podría ser, vamos, analogía de un industrial, estaba visitando el otro día Peralta, en todo lo que llamamos en Navarra la Ribera Alta, tiene un desarrollo industrial que la verdad además de mucha empresa familiar, que ahí tuvimos una empresa faro que se creó hace 75 años, que fue Azcoyen. Todos creo que tenemos en mente, ¿no?, los expendedores de tabaco y ahora mucho más que eso. Entonces, esta empresa generó, bueno, lo voy a contar con un ejemplo. Estaba con un industrial que ahora mismo es una empresa muy potente del sector agroalimentario y estaba con el fundador de la empresa y en la comida le pregunté, bueno, pues, ¿cómo te dio a ti para dejar, digamos, el sector agro, que tú tenías 30 hectáreas, me has dicho, y ponerte, ¿no?, a crear una industria? Y me contestó a sí mismo, pues un día estaba tomando un vino, le di a uno que entendí yo que era de Azcoyen y dije, si él puede, yo también. Entonces, esto rompe todos los esquemas de todas nuestras políticas de emprendimiento, innovación y formación y todo lo que hablamos, pero en el fondo también nos da un ejemplo muy claro de lo importante que es de tener este tipo de empresas y luego, obviamente, que tenga un encaje y una política clara desde el... Yo creo que en esto todos los gobiernos que ha habido en Navarra han tenido clara que la industria era un bien a proteger. Creo que eso se puede ver no solo en hemerotecas, sino en diferentes políticas que se han ido desarrollando. También tejiendo un tejido primero de formación. El impulso claro, tenemos la suerte de tener aquí una universidad como es la Universidad de Navarra, pero desde luego fue un impulso claro también del gobierno ya en los años 90, de los 80, perdón, de crear una universidad pública de Navarra, que están las dos muy enfocadas, digamos, al ecosistema productivo de Navarra. Por otro lado, tejer a su alrededor un espacio de tecnología. Tenemos 7 centros tecnológicos en nuestro sistema de innovación de Navarra y todo eso pues con diferentes líneas de ayuda y apoyo a la industria, con lo cual, bueno, pues es ese ecosistema que también me ha acompañado de un emprendimiento dirigido al mismo, etcétera. Bueno, intentar mirar todo desde el mismo prisma. Como decía, en este caso, la estrategia de especialización inteligente ha encajado muy bien en nuestra filosofía, porque al final plasmas en un documento. Si tú lees el documento de estrategia de especialización inteligente de Navarra, yo muchas veces lo digo así, es una radiografía de lo que somos. Mm. Eso es lo más importante, ¿eh? Para tomar buenas decisiones, conocerte primero a ti mismo. Bien. Oye, ahora hay un momento, bueno, y tú lo sabrás muy, muy bien, estoy convencido que estás muy metido ahora en el tema de esa gran tendencia forzada quizás por factores geopolíticos, ¿no? De relocalización industrial, ¿no? De reindustrialización. Europa está planteándose, bueno, estrategias y cómo quizás recuperar actividad productiva que se había deslocalizado. Ante eso, pues hay diferentes modelos de reindustrializar territorios, pues vamos a diversificar y traer cosas nuevas. Vamos a impulsar lo nuevo, lo que hay aquí, pues poniendo en valor las cosas positivas que ya tenemos. No sé, Navarra, ¿y qué estrategia tenéis en este tema? Porque verdaderamente los fondos europeos del plan de recuperación nos están situando en el mapa. Afortunadamente ha coincidido y ahí somos más atractivos, tenemos un atractivo añadido, ¿no? Bueno, pues una vez más tenemos, o sea, quiero decir, obviamente ahí tenemos muchísimos retos. Primero, el de la propia demografía. O sea,
Navarra somos 660.000. Nunca digo que Navarra es pequeño, de hecho siempre digo que Navarra somos muy grandes, porque la palabra, si no la otra, tiene ciertas connotaciones que no lo tenemos, nos lo tenemos que creer, pero es verdad que la demografía es un reto. Para empezar, yo que sé, por contar siempre con cuestiones con ejemplo, ahora pues, en una de las charlas de las que acabo de salir, hay un emprendedor que está teniendo un crecimiento enorme, ha pasado en 2 años de ser tres emprendedores a tener ya 180 empleados. Entonces decía eso, pues como le pasa entre comillas, a un club de fútbol. Es incapaz de nutrirse solo ya, digamos, del tejido que tiene aquí formativo, etcétera, ¿no? Ha tenido que mirar fuera. Pero bueno, ese es uno. Pero sobre todo, o sea, lo que se demanda es, primero, capacitación. Por eso digo que aquí es muy importante el tener, por ejemplo, en una conversación, sabéis que Siemens Gamesa ha atravesado por situaciones complicadas, anunció un ERE y justo el día que se anunciaba el ERE, pues teníamos una reunión con su CEO en Hamburgo, con Jochen Eichholt, y en esa misma reunión nos contaba cómo sería imposible para ellos como empresa el poder disponer de más de 1.000 ingenieros y tecnólogos como los tiene aquí en Navarra, en Alemania. Quiero decir que eso era bueno, pues un activo enorme para la compañía, en ese caso, pues para ratificar, digamos, que obviamente Gamesa o Siemens, en este caso Siemens Gamesa, seguía apostando por Navarra, ¿no? Entonces, la capacitación es mucho más importante, muchas veces lo que a veces incluso podemos transmitir en los discursos, tener esa preparación, como digo, también tejer con un ámbito, un sistema de innovación que pueda acompañar esos grandes retos, porque es que ahora prácticamente todas las semanas nos está cambiando algo. Yo creo que a lo mejor nos estamos tranquilizando algo en este 2023, pero llevamos 3 años en los que los cambios ya es algo que tenemos todos metidos y por eso es ese momento tan apasionante, como decías. Pero sobre todo también pues esa ayuda y apoyo, ¿no? a todo lo que es suelo industrial, apoyo a las inversiones. En este caso tomamos sería una enorme buena noticia que se relajaran todo lo que es la política de competencia y ayudas de Estado, porque aquí las limitaciones que tenemos pues, son enormes. Y yo creo que en este caso, por no meterte mucho rollo, la Unión Europea nos cuesta hacer los cambios, los europeos, pero yo creo que todavía no nos hemos dado cuenta que somos solo el 6% de la población mundial, que nuestro peso en la economía del mundo ha bajado 15 puntos en los últimos 15 años y que no podemos seguir con estas políticas si me permites, tan liberales con respecto al comercio internacional, mientras otros ya, pues francamente, están produciendo a un precio mucho más barato, a una calidad equivalente, si no superior muchas veces, y nosotros seguimos pues sin poner ningún tipo de medida, digamos, correctora o de protección para nuestra industria. Bueno, ese es uno de los grandes temas que también se planteó en Davos, ¿no? El tema del papel de los estados, ¿no? Porque también con la línea de ayudas de Estados Unidos a la industria, que ya clarísimamente está condicionando inversiones, pues Europa también se está planteando reaccionar, ¿no? Ahí te veo partidario de que el sector público pues, tenga más papel, ¿no? Absolutamente, pero absolutamente. O sea, yo insisto en este hecho porque son datos. O sea, ahora mismo China ya el año pasado superó a la Unión Europea en cuanto a volumen, ya es la segunda potencia mundial. Después Estados Unidos, China ya superó al mercado interior de la Unión Europea. El año 2000, en el 2005, si no me equivoco, es el dato, éramos aproximadamente el 32% de la economía mundial y el año pasado éramos el 18%. Y no porque no hayamos dejado de crecer, es decir, no es que estemos en declive. Seguimos creciendo, pero no tan rápido como está creciendo el continente asiático, y esta es la nueva realidad. Me remito a los hechos, quiero decir, en 2005, cuando China entra ¿no? en la OMC, entra con una serie de ventajas porque era una economía atrasada que necesitaba progresar y se le conceden una serie de ventajas. Quiero decir, todo eso yo creo que está superado y ahí tenemos que tener una reorganización absoluta de cómo es el comercio y la realidad, que atienda a la realidad de cómo está la economía hoy en día. Entonces, yo creo que aquí en la Unión Europea, insisto, nos está costando más de lo debido el reaccionar. Seguimos con una política de competencia enormemente restrictiva que no nos permite muchas veces ayudar o apoyar sectores que son estratégicos para nosotros. Por ejemplo, de la energía es algo que está saliendo ahora y que, por ejemplo, pues ha hecho que se produzcan cuestiones pues muy graves. Estamos apostando por la industria eólica, ¿vale? Es una industria europea que está atravesando un momento delicado, pero la fotovoltaica sabemos qué pasó. No se construyen paneles solares en Europa.
Entonces, y un largo etcétera, que podríamos mencionar de materias Sí, primas. ahí quizás también desde, o sea, está claro que que el mundo va hacia un mayor protagonismo del sector público en el mercado, pero también quizás otro sector público, ¿no? En el reparto de las ayudas del plan de recuperación se ha visto que también el sector público tiene que ganar en competitividad, ¿no? En agilidad a la hora de gestionar determinadas cosas, en toma de decisiones, en ir al ritmo del mercado, ¿no? Un poco más, ¿no? Sí, también la agilización de la administración es obviamente una asignatura pendiente. Para empezar, la digitalización, me atrevo a decir, porque es verdad que llevamos en algunos aspectos, pues son, bueno, no sé si un retraso, pero una cultura de la administración que es muy garantista, lo cual es bueno. La garantía, digamos, es lo que puede darnos más seguridad a los ciudadanos respecto a cómo se gestionan nuestros recursos públicos, pero es cierto que esa línea roja, ¿no? Donde, o sea, asegurar la garantía de que realmente la gestión de los fondos públicos es 100% correcta, con lo que es la agilización y no pedir X número de documentos a la hora de tener que poder, por ejemplo, acceder a una subvención, pues ese es el reto que estamos afrontando ahora. Entonces, yo creo que la digitalización puede tener grandes respuestas. Por ejemplo, la pandemia nos ha roto algunos esquemas y por ahí, desde luego, es por donde queremos ir. Por ejemplo, cuando a finales del 20, ¿no? Pues todo el sector de hostelería y turismo pues estaba como estaba, después de la pandemia todo cerrado y no se recuperaba y se veía además que el año 21 iba a ser igual de malo y gestionamos las ayudas de emergencia, por ejemplo, para el sector. Por primera vez lo hicimos de manera automatizada, quiero decir, cogimos los datos de Hacienda que teníamos respecto a los ingresos que habían del 19, los comparamos con el 20 y en base a eso se consignó una ayuda directa solo había que presentar que se estuviera al corriente con la seguridad social y con pago de impuestos, ¿no? Cosa que también yo creo que es obvio, pero poco más. Entonces, este sistema, digamos, de, entre comillas, automatización de las ayudas, este, por ejemplo, es una de las líneas que seguimos explorando. Mm. Y una última cuestión. Bueno, cuando se plantea desde Europa las ayudas del plan de recuperación y al conjunto de Estados se diseña un plan de ayudas y los PERTES y tal, se hablaba mucho del cambio de modelo productivo, ¿no? Y no sé si ya podemos hacer balance de si realmente estas ayudas están contribuyendo a ese cambio de modelo productivo, si tenemos claro cuál es el modelo, un poco cuál es tu balance de las ayudas, porque Bueno, yo como todo ha tenido sus partes muy positivas y otras que no están siendo tantas. Si empiezo con las positivas, por ejemplo, en el ámbito energético, yo creo que es obvio el cambio que estamos dando. Es verdad que fue a golpe de ese incremento absolutamente dramático de los precios de la energía que hemos ido viendo desde el segundo semestre del 21 y que llegó a su clímax en agosto-septiembre del 22, algo insostenible. Pero, por ejemplo, aquí el autoconsumo también el industrial ha subido un 300% en los últimos 3 años. Estamos duplicando prácticamente todos los años. Es solo por poner, insisto, un ejemplo. Pero en eficiencia energética también ciertas líneas que había que no se solían, digamos, cubrir o no solía haber tanta demanda, pues también se han incrementado de manera notable o, por ejemplo, la propia generación de mayor energía renovable. Todo eso también son apuesta por el hidrógeno verde, biogás, todo eso son cuestiones que están apoyadas por los fondos Next Generation y que sí que están obviamente produciendo un lanzamiento o una escalada, digamos, de este tipo de negocios. Por ejemplo, insisto en el hidrógeno verde porque además hila con el ejemplo anterior que he puesto. En otros casos, por ser pues, los menos positivos, en determinados momentos se ha tendido a una complejidad excesiva a la hora de organizar los instrumentos. Y esto obviamente ha producido esa sensación de parálisis y bueno, aquí, digamos, compartimos todos cierta responsabilidad. Primero, ese encorsetamiento. Se ha querido dar un plan. A ver, la crítica general, si nos elevamos a Bruselas, es que se ha dado un plan absolutamente inédito, con un presupuesto absolutamente
también pues, magnífico, como son los 750 millones de euros, pero sin modificar, entre otras, por ejemplo, la política de competencia. Es como provocar la reindustrialización sin cambiar las normas del juego siempre ha producido tensiones. Por otro lado, también a veces, y aquí sí que bueno, pues, puedo señalar diferentes PERTES, en vez de crear nuevos instrumentos, tal vez hubiera sido más razonable el dotar con mayor presupuesto a aquellos que ya estaban funcionando bien, ¿no? Adaptándolos, que hubiera sido una manera mucho más ágil también de poder adoptar. Dicho todo esto, también debo decir que, por ejemplo, y como Navarra, pues el PERTE de vehículo eléctrico, pues sí que ha producido un claro reclamo en que, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Un grupo como es el grupo Volkswagen haya apostado tanto por su factoría aquí en Navarra como Martorell, como por la gigafactoría y Portugal, porque lo han metido todo en el mismo saco en la península como parte de su estrategia de desarrollo hacia el vehículo eléctrico. O sea que no nos olvidemos también, a veces cuando se consiguen cosas las damos por hecho y luego pasamos al siguiente nivel de problema, ¿no? Entonces, como digo, por un lado sí que hay muy buenos ejemplos, por otro es verdad que ha habido pues, demasiada complejidad, pero bueno, el balance lo veremos a fin de año porque no nos olvidemos que para 31 de diciembre todo el dinero tiene que estar ya comprometido. Bueno, pues Miquel Irujo, consejero del Gobierno de Navarra, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por tu participación el miércoles que viene en el homenaje a Manuel Torres. Nos hace muchísima ilusión, la verdad. Y bueno, pues encantado de contar contigo. Muchas gracias, Miquel. Muchísimas gracias a vosotros y a la espera, desde luego, de esa jornada que ha causado mucha expectación aquí en Navarra, que sepáis.